Hello and welcome to another episode of Indian Hola y Global. bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor suscríbete al canal. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta y compartirlo. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Marandi, welcome back to Indian Global Left. Muchas gracias por invitarme. Siempre un placer. Last time we had you on, we were in the middle of La última vez que te tuvimos aquí, estábamos en medio del lanzamiento de misiles iraníes contra la base aérea de Al Udeid en Qatar. Y poco después de eso, tuvimos un cese de hostilidades. Quería empezar por ahí, una valoración de por qué crees que eso vino del lado israelí. Mi propia valoración es que fue una combinación de dos cosas. Una fue su error de cálculo, al pensar que una especie de blitzkrieg conduciría a un cambio de régimen. Y en segundo lugar, el coste que Irán estaba imponiendo a Israel, tanto militar como económicamente, porque esas campañas resultaron muy costosas. ¿Cuál fue tu valoración de por qué este cese temporal de hostilidades vino del lado israelí? cessation of hostility came from the Israeli side? Estoy de acuerdo. Creo que está bastante claro que el régimen israelí, los estadounidenses y los europeos apostaban por el colapso de Irán, que Irán cedería y capitularía. Eso se basa en su evaluación errónea de Irán, que ha sido presentada por personas en centros de estudios, gente en el gobierno y muchos de estos llamados expertos en Irán que enseñan en universidades cercanas a Washington. Han dicho durante muchos años que Irán está al borde, que la gente odia a Irán, que la población desprecia al llamado régimen y que el régimen, como lo llaman, está a punto de implosionar. La gente quiere un cambio, así que todo lo que tenemos que hacer es darle un pequeño empujón y todo irá bien. Y por supuesto, Occidente, que pretende ser defensor del Estado de Derecho y de las normas internacionales, ha mostrado sus dientes, ha mostrado sus colmillos. Todos apoyaron la agresión israelí. Ahora todos están trabajando rápidamente para rearmar a Israel para otra ronda de agresión. Y todos están juntos en esto, intentando lograr lo que les gusta llamar un cambio de régimen. Ahora, como esperábamos, como sabíamos que sucedería, la República Islámica de Irán se hizo mucho más fuerte como resultado del ataque. Y como era de esperar, la JI se unió en torno a las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, el líder y el gobierno, hostil hacia el agresor. Sabíamos que esto ocurriría, pero esto proviene de una interpretación fundamentalmente errónea de Irán en Occidente, basada en deseos ilusorios y en evaluaciones proporcionadas por personas financiadas por instituciones cercanas al Estado, o por el propio Estado, o por los propios Estados en Occidente, que dirán lo que se necesita decir, que Irán es débil, vulnerable, impopular, y que es un régimen, por lo tanto inestable por naturaleza. Y por supuesto, reciben buena financiación por ello. Luego ellos mismos cortejan a estos políticos y les otorgan honorarios fantásticos en ocasiones. Y después esos políticos continúan proporcionando fondos a estas personas. Mucha gente está ganando mucho dinero produciendo evaluaciones falsas sobre Irán. Y cada vez que personas sensatas dicen que no, que la República Islámica de Irán es muy estable, es con diferencia el país más estable de Asia Occidental, tiene un fuerte apoyo popular, y no se debe interpretar el descontento por el empleo o la economía como un deseo de derrocar el orden político. Estas son dos cosas completamente diferentes. Si una persona se queja, o si una persona protesta, o si una persona se desahoga sobre el gobierno o el Estado y sus problemas, eso no significa que quiera derrocar al Estado. Y creo que las últimas semanas lo han demostrado.
Los iraníes, durante el primer día en que ocurrió este ataque relámpago, vivieron el día más oscuro. Pero en ningún momento nadie pensó que el gobierno fuera a capitular, aunque muchos altos mandos militares fueron asesinados, junto con sus familias, sus hijos, sus nietos, sus vecinos. Pero nadie pensó ni por un instante que Irán sería derrotado o que Irán se rendiría. Y por supuesto, todos esos comandantes ya no están. Si los iraníes hubieran estado en contra, ese habría sido el momento oportuno para protestar. Pero hicieron exactamente lo contrario, como quedó claro. Así que en la misma primera noche, bajo los bombardeos, al día siguiente, creo que la gente salió a las calles en apoyo a las Fuerzas Armadas y al gobierno exigiendo una dura represalia. Y luego el pasado viernes, en todo el país hubo grandes manifestaciones en defensa de las Fuerzas Armadas bajo ataque. Y después vimos el funeral, y los funerales que también están teniendo lugar hoy. Pero en el funeral de Teherán vimos una multitud de más de 1 millón de personas. Mucho más de 1 millón de personas. Y todo esto era de esperar. Cualquiera que sepa algo sobre Irán habría predicho que esto sucedería. Pero obviamente Netanyahu, Trump y los presidentes, primeros ministros y cancilleres de los países europeos estaban persiguiendo este pensamiento ilusorio y apostaron por el caballo equivocado, como siempre hacen cuando se trata de Irán al menos. Así que ese es un tema. Pensaron que Irán capitularía, lo cual claramente no iba a suceder. Y entonces la situación empezó a cambiar. Los iraníes comenzaron a reagruparse, se nombraron nuevos comandantes, y los misiles empezaron a golpear ciudades israelíes. Y por supuesto los misiles iraníes son mucho más devastadores que los israelíes, son mucho más grandes, son mucho más rápidos. Llegan a velocidades de Mach 10, Mach 15 o Mach 8. Y llevan cargas explosivas pesadas, así que son devastadores. Por eso los estadounidenses, por eso Trump tuvo que intervenir. Intervino para ayudar a Netanyahu, pero eso también fracasó. Y las cosas siguieron empeorando para el régimen de Netanyahu, como vimos admitir al propio Trump. Y como señalaron personas como Steve Bannon, Trump básicamente intentaba salvar al régimen israelí. Y creo que eso dice mucho. Y Bannon es una persona muy bien informada. De hecho, Bannon, antes del ataque, fue quien dijo que Estados Unidos estaba a punto de atacar. Así que tiene información privilegiada que pocas personas en Estados Unidos poseen. Pero creo que además de eso, el ataque de Irán a Qatar fue mucho más significativo de lo que Occidente quiere admitir. 6 de los 14 misiles iraníes, misiles de generación antigua, atravesaron y alcanzaron sus objetivos, a pesar de todos los intentos de detenerlos. E Irán ni siquiera estaba utilizando sus bases de misiles, sus bases subterráneas de misiles, ni los drones destinados a la defensa del país en la región del Golfo Pérsico. En otras palabras, se dispararon misiles de muy largo alcance y de una generación antigua, y 6 de ellos atravesaron sin ser interceptados. Así que creo que ese mensaje para los estadounidenses también se escuchó en Washington. En definitiva, cuando se observa lo que ocurrió, eso llevó a la conclusión de que esto tenía que terminar. Aquí en Teherán se cree que los europeos y los norteamericanos ayudarán al régimen a reagruparse para que pueda llevar a cabo otro ataque contra Irán. Pero lo interesante es que ahora que el programa nuclear está supuestamente destruido, según Trump, ya no hay motivo para atacar a Irán. Sin embargo, el régimen israelí quiere hacerlo. Y eso demuestra que el problema nunca fue el programa nuclear iraní. Eso fue solo una excusa. Si el programa nuclear desaparece, entonces será el programa de misiles. Si el programa de misiles desaparece, será el terrorismo. Si todas estas excusas desaparecen, continuará porque el problema es el cambio de régimen. Y el cambio de régimen es porque Irán es independiente y apoya al pueblo palestino. Pero esto fracasará.
Cuando el régimen israelí reinicie la guerra, los iraníes también se están preparando y golpearán a los israelíes con más fuerza la próxima vez. Y la derrota para el régimen israelí será aún más amarga. Aquí se cree que el régimen llevará a cabo un ataque aún más bárbaro la próxima vez, y que atacarán cualquier cosa que puedan para causar el máximo daño a los iraníes comunes. Y por supuesto, Occidente no tiene líneas rojas. Lo sabemos. Después de Gaza, los europeos y los estadounidenses no tienen consideración por los civiles ni por las mujeres y los niños. Eso nos ha quedado muy claro a todos. No les importan los iraníes comunes cuando apoyaron los ataques a los centros nucleares de Irán, que hipotéticamente podrían haber provocado contaminación en toda la región y causado la muerte de muchas personas como resultado. Pero a los europeos no les importó porque están lejos. Como he dicho, se ha mostrado tal y como son realmente. Pero si el régimen israelí ataca, la respuesta iraní será más severa que la última vez. Así que creo que nos dirigimos a una segunda ronda. Sí, eso hace que sea aún más importante hablar un poco sobre la estrategia de Irán de cara al futuro. Y uno de los elementos clave de eso sería cómo Irán se acercaría a Estados Unidos. Porque ahora hay informes de que probablemente ya en septiembre se tomaron decisiones en Tel Aviv de que el ataque ocurriría. Y es simplemente imposible imaginar que esa decisión no se transmitiera a Washington. Si ese es el caso, que creo que lo es, entonces todas esas rondas de conversaciones fueron simplemente un farol, una manera de ganar tiempo, en realidad. Pero los iraníes estaban negociando de buena fe. Así que, ¿cuáles serían los términos de compromiso con Estados Unidos para Irán en el futuro? Bueno, una cosa que creo que muchos deben entender es que Irán no era ingenuo. Los iraníes creían, meses antes, que en última instancia el régimen israelí y los estadounidenses atacarían Irán. Esa ha sido la suposición. Por lo tanto, había mucho escepticismo respecto a las negociaciones. Por supuesto, había quienes tenían esperanzas en las negociaciones, pero creo que quienes están informados y quienes tienen mayor profundidad en Irán reconocieron que todo esto era una fachada. Pero la cuestión era que los iraníes querían mostrar a la comunidad internacional y al pueblo iraní que nosotros somos los razonables y que éramos nosotros quienes estábamos sentados en la mesa de negociaciones. Y que si hay un ataque contra Irán, la culpa se atribuye, la gente señala a Estados Unidos y sus aliados como los culpables. Eso siempre fue clave en la posición de Irán. Si recuerdas, cuando Trump exigió negociaciones, el ayatolá Jamenei aceptó negociaciones indirectas. Y cuando Trump quiso que fueran en los Emiratos, él dijo que debían hacerse a través de Omán. Ahora, creo que todo eso se hizo primero para mostrar a la comunidad internacional que Irán va en serio, pero también para decirles a los estadounidenses que no confiamos en ustedes. Y también para negociar de una posición de fuerza. Porque este simbolismo Por supuesto, algunos dirán, entonces, ¿cómo es que Irán fue tomado por sorpresa? Esa es la naturaleza de un ataque relámpago, independientemente de si Irán estaba lo suficientemente preparado o si esperaba el ataque esa noche en particular o no. Esa no es realmente la cuestión. La cuestión es que fue un ataque relámpago. En cualquier ataque relámpago vas a sufrir bajas. Imagino que en Irán no esperaban que el régimen israelí, fuera directamente contra altos funcionarios, porque eso, por supuesto, lleva la guerra a otro nivel. Pero en cualquier caso, los iraníes sí esperaban un ataque. Pero creo que los iraníes han actuado con mucha inteligencia al mostrar a la comunidad internacional que Estados Unidos y sus aliados son los agresores. Y por eso casi todo el mundo apoya a Irán, salvo Occidente, lo cual realmente no importa.
No son importantes porque, por supuesto, son quienes apoyan el holocausto en Gaza, lo están permitiendo, están cooperando. Los medios occidentales, ya sea la BBC, CNN o Breitbart, todos están implicados, apoyando al régimen israelí en la realización de este holocausto de una forma u otra. Pero en todo el mundo, e incluso entre la opinión pública en Occidente, se percibe un cambio radical. Y por eso creo que el régimen israelí podría llevar a cabo una operación de bandera falsa y asesinar a estadounidenses en nombre de Hezbollah, Ansarullah, Irán o la resistencia. Así que probablemente estén pensando seriamente en algo así para poder reiniciar la guerra e involucrar a Estados Unidos. Estoy seguro de que ese es otro tipo de momento 11S que les gustaría crear para que los estadounidenses formen parte de esta guerra. No creo que Estados Unidos, participe o no, vaya a tener éxito porque, como he explicado antes, las capacidades de defensa de Irán a lo largo del Golfo Pérsico y en esa región son mucho mayores que las capacidades dirigidas hacia el régimen israelí. Irán lleva más de 2 décadas preparándose para un ataque de Estados Unidos. Su prioridad siempre ha sido Estados Unidos, no el régimen israelí. Así que estos misiles de largo alcance y drones de largo alcance que Irán lanza contra Tel Aviv y otras ciudades tienen muchos más misiles y drones de alcance medio y corto que pueden y van a alcanzar sus objetivos al otro lado de la región del Golfo Pérsico en cuestión de segundos o minutos. Son más precisos, pueden destruirlo todo muy rápidamente. Así que no creo que los estadounidenses realmente quieran seguir ese camino. Pero sí creo que, es decir, aquí se cree que Israel probablemente está planeando una operación de bandera falsa con los neoconservadores y con elementos del Estado profundo en Estados Unidos. Pero en última instancia, lo que tenemos ahora mismo es una situación en la que no hay un alto el fuego. Esto no es un alto el fuego, es una pausa en los combates, una pausa en las hostilidades. Y los iraníes han dicho que si se les ataca, responderán de inmediato y con dureza. Así que hasta que esto se resuelva definitivamente, vamos a seguir en esta situación en la que los iraníes se preparan rápidamente para la defensa y el régimen israelí se prepara para otra guerra de agresión. De cara al futuro, creo que hay 3 elementos clave para que Irán se prepare. Uno de ellos es, por supuesto, la estrategia nuclear, pero quiero hablar de eso rápidamente más adelante. Quiero empezar con las 2 cosas que considero incluso más importantes que la estrategia nuclear. Una es que Irán refuerce su capacidad de defensa muy rápidamente, dado que podrían producirse muchos más ataques. La segunda sería la estrategia de Irán en cuanto a su dirección económica a gran escala. Porque mucha gente en Irán lleva tiempo esperando que la principal razón para negociar sea que se levanten las sanciones, ya que éstas han tenido el impacto más perjudicial sobre la moneda, debido a la salida de capitales. Una restricción a las exportaciones iraníes genera enormes presiones sobre el presupuesto. También hay una inflación que ha sido generada por la devaluación de la moneda y todo tipo de problemas. Pero antes de eso, si pudiéramos comentar sobre el camino de Irán o su futuro con Rusia en particular, porque recientemente se informó que el presidente Putin dijo, y cito, "En su momento ofrecimos a nuestros amigos iraníes cooperación en defensa aérea. Nuestros socios no mostraron mucho interés en ese momento. Mi propia interpretación fue que esto debía deberse a que alguien en la administración iraní aún esperaba que existiera la posibilidad de una normalización con Occidente, y que esto podría ser visto por Occidente como un acto de mala fe. Ahora que hemos establecido que no hay nada que ganar actuando de buena fe, ¿cuál crees que sería la estrategia de Teherán de aquí en adelante, especialmente en términos de lazos de defensa con Rusia, pero también potencialmente extendiéndose más allá de Rusia hacia China?
Bueno, hay varias cosas. Una es que no todo lo que ocurre entre Irán y Rusia, o Irán y otros países, se va a mostrar al público. Y no creo que los rusos o los iraníes estén interesados en hablar de ello, igual que con el tema de los drones. Se dice, obviamente, que Irán tiene un papel importante en el programa ruso de drones, pero nunca has oído a Irán o a Rusia decir nada al respecto. Así que, de nuevo, las declaraciones oficiales son declaraciones oficiales. Again, official statements are official statements. What I would say, though, is that Lo que diría, sin embargo, es que lo que el régimen israelí y los estadounidenses han hecho inadvertidamente es unir al país y crear un enorme escepticismo hacia Occidente en general, especialmente entre ese segmento de la población que se consideraba pro-occidental o con orientación occidental o simpatizante de Occidente, o aquellos que pensaban que los iraníes estaban siendo tercos y que se podrían haber alcanzado soluciones con Occidente si tan solo hubiéramos sido más flexibles de lo que ya hemos sido. Toda esa visión del mundo se ha hecho añicos, porque todos han visto cómo Occidente ha conspirado contra Irán, cómo han sido engañosos y cómo Occidente apoyó ataques aéreos contra el programa nuclear civil de Irán, un programa en el que los edificios y centros que fueron bombardeados eran inspeccionados regularmente por expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Así que no había nada secreto en ninguno de estos centros o edificios, pero Occidente lo apoyó. Y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica está controlado por Estados Unidos, muy claramente en el campo estadounidense, porque la agencia está en el campo estadounidense. Todos estos organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial están dominados por Occidente. Ya sea la OPAC para las armas químicas, que incriminó a Siria y mintió sobre los ataques químicos en Siria, cuando estaba claro que Al-Qaeda y el ISIS llevaron a cabo esos ataques. Y la OPAC en aquel entonces envió a sus expertos a Siria, a su equipo técnico. Y el equipo técnico dijo que no hay pruebas de que fuera el gobierno sirio. No encaja. Así que cuando volvieron y redactaron su informe, los expertos fueron expulsados. Luego se redactó un nuevo informe que básicamente decía que sí, que el gobierno sirio lo había hecho. Así que la OPAC está controlada por Occidente y la Agencia Internacional de Energía Atómica también está controlada por Occidente. Controlan la mayoría de la Junta. Los gobiernos occidentales lo hacen. Así que, obviamente, van a poner a un jefe que esté de su lado y van a redactar declaraciones que apoyen a Israel y a Estados Unidos. Por lo tanto, el régimen israelí va a estar al mando. Eso es algo que los iraníes de a pie descubren. That is something that ordinary Iranians discover. That is something that many young Iranians who Eso es algo con lo que muchos jóvenes iraníes que tenían una visión muy diferente de la situación, del país, de la región y de la realidad han tenido que enfrentarse. Mis propios estudiantes se me han acercado y otros también y me han dicho, estábamos completamente equivocados. El escepticismo del líder estaba justificado desde el principio. Así que creo que esta es probablemente la parte más perjudicial de todo el asunto. No se trata solo del hecho de que el régimen israelí asesinó brutalmente a mujeres y niños, derribaban bloques de apartamentos solo para matar a una persona, y Occidente llamaba esto una operación de inteligencia sofisticada. No hay nada sofisticado en saber dónde vive una persona importante, alguien que sale en la televisión de vez en cuando, y luego simplemente matar a todos en el vecindario o a todos en el edificio para llegar hasta él, o hasta un científico. No es nada. Pero los medios occidentales intentan blanquear al régimen israelí. Igual que vimos durante el funeral del viernes, vimos a la reportera de la BBC, Lisa Sett, irse a una calle lateral o algún sitio donde no había mucha gente, e hizo su reportaje desde allí para dar esa imagen, para sugerir que no había mucha gente. Sin embargo, si alguien mira algunos de mis tweets, puede ver que la multitud era increíble. Y además hacía como 40 grados Celsius.
Or, for example, the BBC reporter, he said, O por ejemplo, el reportero de la BBC dijo miles de iraníes. Ese es su trabajo. Su trabajo es decirle a las audiencias occidentales que esto es un régimen que es impopular y que no cuenta con apoyo popular. Continuarán con esa narrativa. Así que no tenemos expectativas respecto a estas personas, pero los jóvenes iraníes están viendo esto. Ahora se han vuelto sensibles a todo lo que se dice sobre Irán. Así que miran a la BBC y ven que están mintiendo. Antes lo veían de otra manera. Ahora ven a CNN, ven que están mintiendo. Ahora ven a funcionarios de Europa Occidental que hablan de derechos humanos, pero están apoyando un asalto al país y apoyando ataques a objetivos nucleares. Así que esa visión del mundo se ha hecho añicos. Y creo que durante muchos años Occidente no va a poder hacer nada al respecto. Y esto ocurre en un momento en que el imperio de Occidente está muriendo de todos modos. La unidad que se ve hoy en Irán no tiene precedentes desde la guerra entre Irán e Irak. Hay pruebas cada vez más evidentes para quien quiera verlas. Así que los medios occidentales dirán todo tipo de tonterías sobre Irán en este momento. The Wall Street Journal, todos ellos, informarán. The Atlantic, escribirán las mayores barbaridades. Pero tienen que enfrentarse a la realidad. Y esa es que la opinión pública iraní se ha alejado de ellos. Y ahora muchos de esos iraníes que antes querían un acercamiento con Occidente están diciendo que mirar hacia el sur global. Tenemos que encontrar nuevos socios, no podemos trabajar con esta gente. Así que hoy hay un consenso mucho mayor en Irán sobre el camino a seguir. Y de nuevo, creo que eso es algo sobre lo que los israelíes y los estadounidenses cometieron un gran error. La sensación en Teherán es que ganamos. No fue una victoria aplastante, pero ganamos. Y por eso hoy se percibe optimismo en Teherán. Y la mayor queja, al menos esto es anecdótico, no puedo afirmarlo científicamente, pero la mayor queja que he escuchado en los últimos días, aunque no tengo ningún cargo en el gobierno, es que la gente decía, ¿por qué nos detuvimos? Deberíamos haber continuado. Por supuesto, Irán tiene sus propios cálculos. Sabe que el régimen israelí se reagrupará, pero tiene sus propios cálculos. E Irán quiere ser visto como la víctima. Quiere que el mundo vea al régimen israelí como el agresor. Y esto tiene mucho impacto. Ahora mismo, no es tanto que Irán se esté acercando a los países del sur global, aunque esa mentalidad ha cambiado, sino que más bien los países se están acercando a Irán más que antes. Países poderosos en los BRICS y en otros lugares se están inclinando hacia Irán porque ven que Irán ha tenido éxito. Ven que Occidente es peligroso e irracional. Así que Irán se ha vuelto más poderoso en varios frentes. ¿Significa eso que Irán no fue dañado? Por supuesto que fue dañado. Se causaron daños significativos, especialmente, ya sabes, muchas personas fueron asesinadas. Creo que casi 1000 personas fueron asesinadas. Este régimen simplemente bombardeó a la gente, simplemente masacraron, intentaron matar, no tienen ningún respeto por la humanidad, y cualquiera que haya visto Gaza lo reconocería. Así que asesinaron a, creo, casi 1000 iraníes en este ataque. Así que Occidente, el régimen israelí, no tiene líneas rojas, pero la gente quería que los iraníes continuaran. Pero creo que los iraníes tienen sus razones. Creo que el liderazgo iraní es muy inteligente. Reconocen que el régimen quiere atacar de nuevo, pero tienen sus propios cálculos. Y no creo que el régimen israelí obtenga mejores resultados la próxima vez. Volverán a realizar un ataque sorpresa. Pero creo que los iraníes ahora están más preparados para un ataque sorpresa y también están más preparados para responder con fuerza. Además, una vez más, demuestran al mundo que este es un régimen sin ley que no puede ser controlado, y eso deslegitima aún más al régimen israelí. Porque cuando tienes un régimen que se comporta como un maníaco, que ha perdido completamente la razón, eso cambia la manera en que el mundo trata con él. De nuevo,
Hay que dejar a Occidente a un lado. Pero incluso Occidente, mira lo que ocurrió hace solo un par de días en el Reino Unido, en un concierto, y cómo el público se está volviendo en contra del régimen. Todos estos acontecimientos de los últimos 21 meses están deslegitimando aún más a este régimen fascista y genocida. Los funcionarios iraníes han dicho que no hablarán con la organización del Frente Occidental, el OIEA. Rafael Grossi ha convertido esta plataforma, literalmente, en una organización de fachada estadounidense o israelí. ¿Han sido expulsados y echados de Irán los colaboradores de Grossi o siguen viviendo allí, dado que mucha gente sospecha que gran parte de la información que recopiló el régimen sionista llegó a través del OIEA? ¿Han sido estas personas expulsadas de Teherán y otras ciudades de Irán? Sí, están en proceso de ser expulsados. Y creo que eso también es un tema importante. Estados Unidos, en primer lugar, afirma que han destruido el programa, lo cual, según lo que estamos escuchando de Estados Unidos, está siendo contradicho por sus propias agencias. Y recuerda, ya hemos hablado de esto antes. Nada de gran importancia sobre el terreno es directamente accesible para los israelíes o los estadounidenses. Lo importante está muy profundo bajo tierra. Así que pueden bombardear todo lo que quieran. Pueden destruir algunos edificios y destruir algunos activos, pero los activos clave están muy profundo bajo tierra. En segundo lugar, lo que ha sido destruido no son activos a escala industrial. Básicamente son para la ciencia, para que los iraníes aprendan a enriquecer uranio. ¿Por qué? Porque en este momento Irán tiene combustible nuclear para su reactor. Y cuando sus nuevos reactores estén listos, pues tendrán combustible nuclear. El plan es importar combustible nuclear. Pero la cuestión es que los iraníes saben que los estadounidenses pueden bloquear el acceso del país al combustible nuclear en el futuro mediante sanciones, un embargo o lo que sea. Así que los iraníes tienen que tener la capacidad de producir su propio combustible. Lo que están haciendo es volverse muy capaces de producir el combustible que necesitarán mañana. Por lo tanto, reconstruir lo que ha sido destruido no va a costar tanto. Pero lo más importante es el hecho de que Irán, por un lado, tiene la ciencia y por otro, tiene la base industrial, porque así fue como se construyó el programa nuclear en primer lugar. Así que fabricar nuevas centrifugadoras o nuevos lugares para producir uranio enriquecido no es difícil para Irán. Ya lo han hecho. No lo han hecho con apoyo extranjero. Lo han hecho ellos mismos. Y luego, por supuesto, si las afirmaciones de las agencias de inteligencia occidentales son ciertas y no se ha causado ningún daño real a los activos clave, eso vuelve a demostrar la ingeniosidad de los ingenieros iraníes. Pero al expulsar al OIEA, que de hecho ha estado espiando para las agencias de inteligencia occidentales y el régimen israelí, dejaron ciego a Occidente. Eso fue lo más insensato que pudieron haber hecho. Porque ahora Irán puede hacer lo que quiera, donde quiera, sin que Occidente tenga idea de las capacidades de Irán, ni de dónde se encuentran esas capacidades. Así que se lo han buscado ellos mismos, y cuentan con el apoyo total de los iraníes de a pie, porque los iraníes de a pie dicen no podemos tener a esta gente más. Son asesinos. El jefe de la organización es un asesino de niños. Esto es lo que la gente está diciendo ahora. Así que Occidente ha empujado al gobierno iraní a tomar medidas que antes temía, que siempre consideraban como el peor de los escenarios. De nuevo, han causado daño a Irán, pero también han fortalecido a Irán. Han fortalecido la posición de Irán, han unido al país. Y ahora se percibe un optimismo entre los iraníes de a pie, que a largo plazo tendrá un impacto en la economía iraní. Y los países que son cautelosos con Estados Unidos, que están preocupados por Estados Unidos, que ven esto como el primer paso hacia un ataque a su soberanía, las grandes potencias de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái se están inclinando aún más hacia Irán, porque saben que si Estados Unidos tiene algún éxito,
ellos serán los siguientes. Así que creo que si observamos todo esto en conjunto, ha sido un fracaso total por parte de un Occidente agresivo y brutal, y un éxito para Irán, a pesar de que puede que hayan asesinado hasta 1000 personas, y a pesar de que se ha causado daño a las defensas aéreas de Irán. Pero y esto creo que es un tema importante que debemos tener en cuenta, porque algunas personas comparan a Irán y Rusia. Realmente no hay comparación. Las armas que utilizó el régimen israelí y los recursos que se les proporcionaron son el tipo de armas y recursos con los que Zelensky solo podría soñar. Zelensky could only dream about. Israel used everything that the West has to offer. Israel utilizó todo lo que Occidente tiene para ofrecer, lo mejor de su equipamiento, y lo emplearon todo para socavar a Irán. Usaron todos sus recursos en Irán, muchos de ellos estas personas wahabíes, salafistas, takfiríes que entran como inmigrantes no registrados o ilegales o como quieras llamarlos, porque Irán tiene, en comparación con su población, el mayor número de refugiados del mundo. Así que ahora tienes a estas personas, pero el régimen israelí las utilizó, las desplegaron, así que Irán los está arrestando, erradicándolos, encontrándolos y abordando este problema. Y los israelíes han usado su mejor equipamiento contra Irán. Así que Irán sabe exactamente de lo que es capaz el régimen israelí, mientras que el régimen israelí no sabe de lo que es capaz Irán, porque Irán aún no ha utilizado muchos de sus recursos, ya que no hemos llegado a un punto en el que consideren necesario revelar sus capacidades. Y hemos visto los misiles, por ejemplo, que Irán lanzó contra Israel, contra el régimen. En su mayoría, eran misiles de generaciones antiguas. Así que creo que esto es muy diferente de Ucrania. Y por supuesto, todo Occidente estaba colaborando con Israel. Llevaron sus capacidades de defensa aérea, y los países de la región permitieron a Estados Unidos utilizar bases aéreas, ya fuera en Turquía, la base aérea de Incirlik, el sistema de radar se utilizó para ayudar a Israel, y también en Qatar y otros lugares. El espacio aéreo jordano estaba siendo utilizado por los estadounidenses y los europeos para ayudar a Israel, así como por la Fuerza Aérea Jordana. Así que se vio esta movilización de fuerzas regionales y de la OTAN para ayudar al régimen israelí con lo mejor que el dinero puede comprar. Y los israelíes no lo compran. Todo se les da como regalo. Sin embargo, fracasaron tras un ataque relámpago, así que me parece muy impresionante. Pero de nuevo, Irán resultó herido. Muchos altos cargos fueron asesinados. Muchas personas comunes murieron. Se causaron daños significativos, especialmente a las defensas aéreas de Irán. Pero estoy seguro de que Irán está trabajando muy rápidamente para reconstruir lo que ha sido dañado y para prepararse para una segunda ronda en la que estoy seguro de que Irán golpeará al régimen israelí con mucha más fuerza. Has mencionado algo que creo que es muy importante y de lo que no mucha gente está hablando, que es que no solo Irán se está inclinando hacia el sur global, sino que el sur global también está mirando hacia Irán. Irán, por supuesto, es muy fundamental en lo que respecta a Asia. Conecta el corredor norte-sur, incluso el este-oeste, y así sucesivamente. Creo que es una lección muy importante no solo para Irán, sino también para el sur global. Estaba pensando en la segunda invasión de Irak en 2003, y en ese momento al menos hubo debates y deliberaciones. Estaban los franceses y los alemanes que no estaban de acuerdo. Por supuesto, Blair se sumó. Estaba implicado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, se puede decir que todo eso fue de nuevo una especie de teatro, pero al menos existía. Y luego hubo algunas de las manifestaciones más masivas desde, supongo, la guerra de Vietnam. Esta vez no hubo deliberación, no hubo conversaciones. El papi, como les gusta fantasear a los europeos, el presidente Trump, simplemente tomaba una decisión y al día siguiente bombardeaba,
y no hubo manifestaciones. Quiero decir, uno de mis amigos estadounidenses fue a una manifestación en Nueva York y se dio cuenta de que la manifestación contra la guerra era más pequeña que la manifestación sionista, quienes estaban manifestando a favor del derecho de Israel a existir. Es decir, así está la situación. Supuestamente en un momento en que otras encuestas dicen que no mucha gente en Estados Unidos apoya esta guerra. A lo que realmente me refiero es que el orden internacional está prácticamente colapsando, y son los estadounidenses quienes lo lideran, pero los europeos también les siguen, rascando la espalda de su papá. En ese momento, ya sea que lo mires desde la perspectiva del comercio o desde la perspectiva de la seguridad nacional, creo que es una lección para que el sur global se fortalezca aún más, que amplíe los BRICS, que profundice realmente en profundidad y que pase por alto a esos estados que no deberían sumarse para obedecer el llamado orden internacional basado en reglas. ¿Qué dirías, Albert? Estoy de acuerdo, aunque creo que no deberíamos sobreestimar la importancia de los BRICS en sí mismos. Es la idea detrás de los BRICS lo que es importante. De lo contrario, dentro de los BRICS vas a tener problemas, como ya sabemos, y eso va a dificultar que avance. Pero es la idea en sí misma, ya sea BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN, o agrupaciones en África y América Latina y en otros lugares. El incentivo para crear menos dependencia del Occidente y alejarse de él ha aumentado drásticamente en todas partes. Es evidente, incluso en lo que respecta a los lazos bilaterales entre países y el uso de sus propias monedas entre ellos. Cuando juntas todo esto, está perjudicando mucho a Occidente. Y esto va a continuar. Y la ironía, por supuesto, es que Occidente creó todos estos organismos e instituciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial para mantener su hegemonía, y ellos mismos están destruyendo cada uno de ellos. Se han convertido en los actores fuera de la ley, y el mundo teme su estupidez y su insensatez. Vemos a Trump cada día comportándose de manera cada vez más errática. Está tuiteando y diciendo locuras día y noche. Y cada vez que alguien le contradice sobre Irán, se vuelve loco, lo que creo que demuestra lo inseguro que se siente respecto a la situación. Pero en cualquier caso, creo que este es otro clavo en el ataúd del imperio eurocéntrico, el imperio estadounidense. Y este es uno de esos clavos que serán recordados. Y tenemos que recordar que las cosas están ocurriendo simultáneamente. La guerra en Ucrania ya no aparece en las noticias, pero la situación es muy mala para Europa y Estados Unidos, y Rusia tiene que darse cuenta de ello. Han estado utilizando las últimas semanas como una oportunidad para golpear muy duro a Ucrania y avanzar. Y por supuesto, Ucrania ha sido traicionada por Estados Unidos y Occidente, porque Occidente, que iba a proporcionarle capacidades de defensa aérea, simplemente se las quitó y se las dio al régimen israelí. En otras palabras, Ucrania, que ha sido el régimen que ha estado sacrificando a su gente y su futuro por el bien de los líderes y las élites occidentales, ahora ha sido arrojada a la basura en favor de este régimen etnosupremacista. Y creo que eso es muy desmoralizador para muchas personas en Ucrania, como hemos visto en las últimas semanas cuando escucharon, por ejemplo, que muchas de sus capacidades de defensa que estaban destinadas a Ucrania no están llegando allí, o que capacidades de defensa que existían y nunca se entregaron a Ucrania han sido enviadas a Palestina. Así que eso, junto con la guerra comercial y otras políticas impulsadas por Trump y el establishment político estadounidense, supone una carga enorme. Y el bloque estadounidense, al llevar a cabo estas múltiples ofensivas económicas y militares en todo el mundo, está sobrecargado. Y esto solo va a empeorar la situación para ellos. Así que simplemente creo que Estados Unidos se está comportando como un imperio moribundo que reacciona con violencia. Y a medida que avanzamos, se vuelve más irracional. Y por lo tanto, debido a ese comportamiento irracional,
el ritmo de su declive solo aumentará. The pace of decline will only increase. Pero lo peor puede estar aún por venir, porque según leemos sobre la cumbre de la OTAN, Estados Unidos ha presionado con éxito a las 33 naciones europeas para que capitulen e inviertan, o digamos, desvíen el 5% de su PIB hacia el ámbito militar. Es decir, una estimación indica que en 5 años esto alcanzaría los $20 billones. Eso equivale a invertir en el ejército todo el PIB de China. Y la OTAN ya representa el 50% del gasto militar mundial. Y como dijo el presidente del gobierno español, Sánchez, porque fue una de esas raras voces disidentes, dijo que si vamos a hacer esto, tendrá que salir de recortes en educación y sanidad. Así que esto es realmente neoliberalismo militar, donde los recortes en sectores esenciales que ya estamos viendo con la gran y hermosa ley en Estados Unidos, también ocurrirían en Europa. Esto significa que la población se volvería más inquieta. Pero entonces se infla el poder de estos contratistas de defensa, se llenan aún más sus bolsillos y se impondrían más y más guerras en el sur global. Y creo que es aún más importante que nos demos cuenta de que, aunque el imperio pueda estar muriendo, lo peor puede estar aún por venir. Estoy de acuerdo. Eso es un hecho. Pero también creo que esta dirección que está tomando la OTAN solo va a empeorar mucho más las cosas en casa. Como ha señalado, la gente en toda Europa ya está sufriendo. Sabes, no apreciamos los que vivimos fuera de Europa lo difícil que es la situación. Nuestros países, tu país, mi país, otros países como Irán, en muchos aspectos, la vida en Irán ha mejorado mucho, a pesar de las guerras y sanciones en comparación con antes de la revolución. Tenemos educación universal. Antes de la revolución, la mayoría de la gente no iba a la escuela. Tenemos una base industrial. En aquel entonces, Irán seguía siendo como Arabia Saudí, simplemente, ya sabes, comprando principalmente productos de Occidente. Irán es un país de alta tecnología. India tiene su base industrial, tiene su, ya sabes, Plekilat Certain, en India, tradicionalmente no habría. Cuando Irán estaba bajo el Shah, exportando 6 millones de barriles de petróleo al día, básicamente eran las élites de Teherán y Shiraz quienes vivían muy bien, pero la mayoría de los iraníes ni siquiera iba a la escuela. Pero en Europa, debido al imperio y a muchos otros factores, el nivel de vida era más alto. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Con el colapso de la clase media, tema en el que no necesitamos profundizar, ya que su audiencia ya lo conoce, el nivel de vida de muchos en Occidente está disminuyendo rápidamente. Ahora, después de lo que ha estado ocurriendo con Ucrania, la situación está empeorando mucho más. Oímos hablar de la desindustrialización de Alemania, la potencia de Europa, por ejemplo. Y si van a aumentar el gasto en armamento, eso solo va a, como usted ha señalado, reducir el presupuesto para todo lo demás. Un pueblo que vivía mejor hace solo unas décadas. Sus padres, sus abuelos, aún están vivos, y le dirán a sus hijos que las cosas hoy son mucho peores que antes. El descontento que puede surgir de este declive es mucho más peligroso que el descontento que puede darse en un país donde el nivel de vida, digamos, hace 30 años, no era mejor que hoy, no era significativamente más alto que hoy. Muchos iraníes mayores, personas de mi edad o mayores, recuerdan cómo sus pueblos y aldeas no tenían electricidad, no tenían agua corriente. Cuando yo era joven, durante la guerra, vivía en el frente, vivía en las provincias cercanas a la frontera. Había ciudades que no tenían electricidad, teléfonos ni agua corriente. Ahora, cada aldea en Irán, casi literalmente cada aldea, tiene gas natural, por no hablar de todo lo demás. Quiero decir, no estoy diciendo que Irán esté en una situación ideal. La economía es difícil, especialmente en las grandes ciudades, especialmente en Teherán. No hay duda de eso. Pero el punto es que el declive de Occidente desde donde estaba, literalmente estaba en la cima del mundo cuando yo era niño,
ese occidente ya no existe, y por lo tanto el potencial de disturbios es enorme. Y por cierto, no creo que estos países europeos vayan a llevar jamás sus presupuestos militares al 5%. Simplemente no va a suceder. Eso haría caer a estos gobiernos. Y creo que dentro de 2 o 3 años veremos a Europa enfrentando más dificultades internas que hoy. Vemos los mismos problemas también en Estados Unidos. Así que no creo que puedan cambiar las cosas. Creo que este tipo de comportamiento solo va a llevar a un mayor declive. Pero sí, tienes toda la razón. Creo que van a reaccionar con violencia. Van a matar. Y hemos visto en Gaza que no tienen piedad, ni humanidad, ni decencia. Estos líderes europeos y norteamericanos, sus periodistas, no tienen decencia ni honor. Son periodistas de los medios tradicionales porque guardan silencio. Quiero decir, hay personas con millones de seguidores o cientos de miles de seguidores en los medios occidentales. Olvida los propios medios. Ni siquiera tuitean sobre los crímenes que se están cometiendo en Palestina. Ni siquiera publican ninguna de las imágenes. Ni siquiera hablan de los palestinos que son abatidos a tiros cada día mientras buscan comida, de cómo los israelíes los están cazando. Incluso Haaretz lo admite, pero los medios occidentales no lo hacen. Y los periodistas occidentales como individuos, los periodistas de los medios tradicionales, no los muchos héroes de los medios alternativos, guardan silencio. Así que no van a poder cambiar las tornas, pero seguirán siendo despiadados. Pero esa crueldad solo aleja aún más todo el mundo y acerca más al sur global. Así que no va a ser bonito, pero tampoco va a acabar como Occidente. Quiero hacer mi última pregunta sobre los medios de comunicación. He estado leyendo recientemente a Edward Said, principalmente por 2 razones. Una es su extraordinaria visión en lo que escribió sobre los acuerdos de Oslo. Fue una de esas raras personas que vio en ese momento que esas negociaciones no eran más que un farol y un teatro, mientras en realidad eran planes para anexionar Cisjordania. Y eso es lo que ocurrió finalmente. En septiembre de eso, en el contexto de la traición de la llamada negociación y gran. Pero si un bait strutsnan för der en brama förfinmo, det är New York Times y la ABC es una forma flagrante colonización. That is a penithen in regime. Describe Iran as a nation. It's always a regime. Iranian children and women and men's bodies are... Los cuerpos de niños, mujeres y hombres iraníes nunca se muestran. Solo se muestran personas israelíes escondiéndose en búnkeres. Un estudio de la BBC dice que las muertes israelíes se amplifican 33 veces, incluso cuando las muertes palestinas las superan por mucho, quizás 50 veces, 60 veces. La palabra islámico se utiliza de una manera que por defecto parece significar terrorismo y regresión, y así sucesivamente, mientras que el término judío por sí solo representa la virtud. Y lo que estoy viendo es básicamente lo que el difunto Edward Said escribió sobre el colonialismo y el orientalismo. Así que si pudieras terminar esta conversación contándonos cómo, en realidad, el orientalismo nunca terminó, aunque tuvimos un inicio formal de la descolonización en nuestra parte del mundo, sería estupendo. Nada ha cambiado, absolutamente nada. Sin embargo, lo que diría es que no fue solo Edward Said quien decía que los acuerdos de Oslo eran una traición que solo conduciría a la colonización de Cisjordania. Eso es lo que Irán, Hezbollah y el eje de la resistencia, que empezaba a convertirse en algo mucho más grande, decían en aquel entonces. Decían que toda esta solución de 2 estados era solo un espectáculo, para dar tiempo al régimen israelí de comenzar la colonización. Lo que está haciendo Netanyahu hoy es lo que se planeó años antes. Lo único que ha cambiado es que el régimen ahora es más burdo y más extremista en la forma en que lo está llevando a cabo. Este fue el objetivo desde el principio. Este era el objetivo de los europeos y los estadounidenses: destruir lentamente a la nación palestina, limpiarlos étnicamente poco a poco y hacerlos desaparecer del mapa.
Pero este régimen, de manera insensata, intentó hacerlo de la noche a la mañana, y el mundo de repente ha despertado. Y tienes toda la razón. No hay diferencia entre CNN y Breitbart. No hay diferencia entre CNN y Fox News, o MSNBC y Fox News. Son fundamentalmente lo mismo. Probablemente hayas oído hablar de las células durmientes inies en Estados Unidos, tal o la prensa liberal. In the United States that liberal media has been talking about. They demonize these poor Iranians in the Demonizan a estos pobres iraníes en Estados Unidos simplemente para movilizar la opinión pública en contra de Irán. Así que cuando se trata de Irán, no hay liberales ni conservadores. Todos son iguales. El lenguaje puede ser diferente, pero sacrificar a iraníes y musulmanes en Estados Unidos para movilizar a la gente a apoyar la guerra es claramente la agenda. Cuando ves a personas como Piers Morgan, en cuanto el régimen israelí quiere atacar, él empieza a presentar a Irán de la forma más negativa posible. Igual que mintió sobre las violaciones y las supuestas violaciones y decapitaciones del 7 de octubre, sabía que eran mentiras, pero siguió mintiendo durante meses porque estaba facilitando el genocidio. Ese era el objetivo. Pero él es solo un ejemplo más burdo. Si miras los medios occidentales, así es como funciona, porque estos individuos no son actores independientes. Estos periodistas no son independientes, trabajan para gente poderosa. Chomsky está desfasado, su fabricación del consentimiento. Hoy en día es mucho peor que cuando él escribió ese libro. Ahora, todo está mucho más consolidado. Hay unas pocas empresas o corporaciones. No las están alineadas con el poder. Si alguien dice algo, si alguien dio un paso en falso, está fuera. Está out. Takes the wrong step, they're out. They're finished. They'll be removed. And that's why you see on Sky News, serán eliminados. Y por eso ves en Sky News o en la BBC, después de 21 meses, acercándose a 2 años, cómo seguirán apoyando al régimen israelí, justificando el genocidio, justificando un holocausto. Y si dices algo diferente, no sabrán cómo responder. Y sabes, es interesante, no me considero un gran orador ni un gran académico. Hago lo que puedo. Me siento responsable y como tú intento concienciar. Pero durante las 2 semanas de guerra, CNN no me invitó ni una sola vez. Cada vez que la BBC me invitó, o 4 veces como mucho, cada vez retiraron su íntimo momento por un cambio de programación. ¿Qué iban a discutir en lugar de la guerra contra Irán? Pero viste día y noche que hablaban de Irán, aunque no querían que nadie de Irán hablara sobre Irán. Sin embargo, fingen ser el mundo libre y civilizado. No hablaron de la masacre de civiles inocentes en Gaza. Hablaron de cómo fue una operación sofisticada que demostraba la capacidad de la inteligencia israelí y del Mossad. Todo es una tontería. Solo querían blanquear al régimen y desviar la atención del genocidio. Pero el mundo ha cambiado. La gente ve a través de esto. Y los gobiernos ven esto con total claridad. Los gobiernos temen la locura que estamos viendo en Europa y Norteamérica, y por eso van a intentar protegerse cada vez más. Por eso, como he dicho, los países se están acercando más a Irán, por ejemplo. La gente en todo el mundo siente cada vez más simpatía por el pueblo palestino, por Irán. Occidente ya no tiene su narrativa, ya no tiene el tipo de poder e influencia que tenía antes, porque ya no gobiernan el mundo. Antes se podía ver CNN en todo el mundo, en todos los aeropuertos, veías CNN o la BBC. Eso ha cambiado. Ahí ya sabes, incluso ya sabes, algunos dicen Al Jazeera. Al Jazeera es una de las, ya sabes, está muy controlada por Occidente. Qatar está controlado por Occidente. Esto ha ido mucho más allá de estos medios controlados por la OTAN y Occidente. Ves medios alternativos, ves a los propios países, a sus propios periodistas, creando o produciendo información que va completamente en contra de estas narrativas occidentales. Occidente no tiene, al igual que está en declive económico, sus capacidades para construir narrativas también están en declive. Puede que se convenzan a sí mismos, pero el resto del mundo está mirando sobre el terreno.
The world is looking at the facts on the ground. And I feel it's worse in Y siento que es aún peor en el caso de Irán que incluso en el de Palestina. Quiero decir, con Palestina todavía existe, en una gran parte de Occidente, entre los jóvenes, digamos entre los estudiantes universitarios, una mayor conciencia sobre la situación de Palestina. Pero con Irán son simplemente tan descarados. Iran, they're like so brazen. Yes, but also you see how much support Iran has. Sí, pero también se ve cuánto apoyo tiene Irán. Nunca he visto esto en los últimos 40 y tantos años. Cómo la gente en todo el mundo está apoyando a Irán. Sin embargo, durante 4 décadas y media, Occidente ha estado antagonizando a Irán y a sus aliados regionales. Ya sea Arabia Saudí, Qatar o los Emiratos, con toda su riqueza de petróleo y gas, a través de sus enormes redes de propaganda, han estado demonizando a Irán, promoviendo el sectarismo, el odio religioso, el odio racial, de forma sutil, a veces abiertamente. Pero todo eso se está desmoronando. Así que Occidente, sus aliados y sus proxies hoy en día, simplemente no tienen las capacidades que tenían antes. Profesor Marandi, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias por invitarme. Thank you very much for having me. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Yotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.